Bambi es argentino. Bueno, algo así. El 13 de septiembre de 1941, Walt Disney fue a visitar a su amigo, el reconocido pintor Florencio Molina Campos, a Moreno. Disney estaba encandilado con su arte y fue personalmente a convencerlo de que formara parte de su equipo creativo. El problema era que cuando Disney fue a Argentina, Molina Campos se encontraba en Estados Unidos y no existía WhatsApp en ese entonces. No obstante, el artista le solicitó a su esposa, Elvirita, que realizara el encuentro de todas formas. Este se llevó a cabo en el rancho Los Estribos, donde los invitados se comieron un buen asado. Sí, este es Disney clavándose un asado en Moreno. Disney quedó encantado con el lugar y volvió esa misma noche para visitar el arte del argentino junto a su equipo de dibujantes. Walt le endulzó la oreja a Elvirita para que convenciera a su marido de sumarse a Disney, y así fue. El primer fruto de esta sociedad fue Bambi, ya que ambos viajaron a Bariloche mientras trabajaban en la creación de los personajes, algo que influyó notablemente en la estética de la película. San Martín tuvo un papel importante en el nacimiento de Maradona. Mucho se dijo sobre los orígenes del barrilete cósmico, que era español, que era italiano, pero el genetista Kemel Collado Matcur aseguró que el astro era descendiente de Luis Maradona, un esclavo sanjuanino. Su apellido lo había heredado de su dueño, José Fernández de Maradona. Sin embargo, un hombre hizo que Luis oyera el ruido de rotas cadenas. San Martín, porque el general, para el ejército de los Andes, reclutaba esclavos, a quienes se le prometía su liberación después de pelear, y Luis salió sorteado. El sanjuanino logró sobrevivir y como hombre libre formó familia, y dio la casualidad que uno de sus hijos se asentó en Corrientes. En 1927 nacería por parte de ese linaje Don Diego Maradona, padre del 10. El resto, como dicen, es historia. Y la aprendiste en un sorbo. Esta es la historia de Mitre y su gran amigo Rosas. Bartolomé Mitre creció en el seno de una familia de clase alta y, como dictaba la costumbre, en su pubertad fue enviado a vivir al campo. Los terrenos elegidos fueron los de Gervasio Ortiz de Rosas, hermano menor de Juan Manuel, pero a Bartolomé no le interesaba el campo, sino la literatura. Por eso no conocía los peligros de los ríos y las crecientes. Así que un día, luego de estar leyendo, fue a darse un baño al río, que estaba particularmente peligroso. Pero un hombre pelirrojo, de ojos azules e imponente que estaba cabalgando por los terrenos, lo vio y lo interceptó antes de que se metiera. Y luego de que el tímido Bartolomé fuera interrogado, el futuro jefe de la Confederación Argentina concluyó: «Decile a mi hermano que no deje que un muchacho sonso se ahogue en el río». Más tarde, Bartolomé volvería con su familia porque el hermano de Juan Manuel consideraba que Mitre no estaba hecho para el campo. Y después se hicieron enemigos mortales. Esto lo aprendiste en un sorbo. El día que Mohamed Ali se clavó un asado con la CGT. ¡En Lanús! En 1971 surge la idea en Puerta de Hierro, base del expresidente Perón en Madrid, de llevar a Mohamed Ali a la Argentina, porque la intención era emparejarlo con Gregorio Peralta, también peronista y que estaba exiliado en Madrid, para mostrar la fuerza política que todavía manejaba Perón incluso a miles de kilómetros de distancia. El proyecto fue llevado adelante por la Unión Obrera Metalúrgica, el empresario Carlos Spadone y Canal 9. Los representantes de Ali aceptaron la propuesta, principalmente porque era una excusa para difundir el Islam en tierras rioplatenses. La gira relámpago del boxeador duró 42 horas. En ella hizo todo lo siguiente: boxeó contra Miguel Ángel Páez en la cancha del Club Atlanta, ¿pero no era contra Peralta? Bueno, como el peronismo estaba prohibido en Argentina, Peralta no pudo asistir. Hizo 5 rounds más de cortesías con su sparring, porque pintó. Lo invitaron a comer un asado en la fábrica Quelinda, ubicada en Lanús. ¿Quién lo esperaba ahí? José Rucci, secretario general de la CGT y mano derecha de Perón. ¡Bonus track! Estuvo en el programa Los 12 signos del astrólogo Orangel. Es argentino, ídolo de la WWE y hasta peleó contra Superman. ¿Cómo hizo Antonino Roca para quedar inmortalizado en la lucha libre? Quédate y te convidamos un mate de nuestros amigos @sidereocerámica. Nacido en Italia, Antonino Pío Biasetón se subió a un barco en los años 30 y decidió proyectar su futuro en Argentina. Con ciudadanía en mano, Biasetón se radicó en Santa Fe, donde llamó la atención por su corpulento físico y llegó a integrar el equipo de rugby del Club Atlético
Atlético de Rosario. Sin embargo, un misterioso polaco llamado Stanislao Sibisco tenía los ojos puestos en el italiano y creía que era más idóneo para otro deporte: la lucha libre. Sibisco, que fue luchador y ahora entrenador, convenció a Biasetón de que probara con el catch, y ahí fue cuando lo rebautizó con el nombre de Antonino Rocca. El flamante luchador rápidamente se convirtió en uno de los más populares de Argentina por su estilo volador. Prácticamente hacía vibrar el Luna Park. Lastimosamente, Rocca se fue mal de Argentina por una pelea que tuvo con Ismael Pase, uno de los históricos del Luna. Rocca había recibido una oferta para luchar en Estados Unidos, donde obtuvo la bendición de Joseph Toots Mondt para competir en el Madison Square Garden. Años más tarde, la familia McMahon tomó las riendas del territorio de Nueva York y la WWF, en la que Rocca se convirtió en uno de los luchadores más importantes en Estados Unidos, donde luchó con otros grandes íconos como Bruno Sammartino y Lou Thesz. Era tan popular que hasta le ganó una lucha a Superman. La historieta es un quilombo de explicar, pero al final del plot, Superman y Antonino Rocca salvan el día. Tras una carrera que alcanzó picos inigualables, Antonino Rocca fue exaltado al Salón de la Fama de WWE en 1995. Stalin quiso a Boca en la Unión Soviética. El embajador Bravo tuvo mucha suerte. Había conseguido una reunión con el reservado Joseph Stalin. Iba con una misión que le encomendó el presidente Perón: conseguir máquinas para perforar pozos petrolíferos. El embajador poco pudo hacer para cautivar la atención del mandamás, quien estaba concentrado dibujando lobos. Eso fue hasta que Stalin comenzó a llevar la charla a un terreno social y cultural, y luego pasó al fútbol. Bravo le dio la idea al mandamás comunista de realizar un partido: Argentina contra la Unión Soviética. No obstante, Stalin realizó una modificación. Quería que Boca arribara a tierras soviéticas para disputar un partido con la selección roja. Stalin sabía de la popularidad que tenía el Xeneize y quería usarla a su favor. Bravo volvió a la Argentina y realizó un reporte al respecto en el que, además, indicaba que Stalin gozaba de buena salud. Stalin se murió 28 días después, y su sucesor, Nikita Khrushchev, empezó un proceso de destalinización que acabó con todos los proyectos que tenía el fallecido líder soviético, incluido el partido con Boca. Esto lo aprendiste en un sorbo. El día que Einstein probó la mortadela en Lavallol. En 1925, Albert Einstein ya era un fenómeno mundial por la teoría de la relatividad y la explicación del efecto fotoeléctrico. Tan famoso era que le costó 2 años a Leopoldo Lugones conseguir un hueco en la agenda del científico para que visitara la Argentina. Pero Lugones tuvo suerte, y tras 2 años de insistencia, Einstein arribó a la región rioplatense en el Cap Polonio. El problema fue que Einstein, ni bien llegó, casi sufre el mismo destino que el delfín de Santa Teresita. Así que Einstein, agobiado, recibió la ayuda de su amigo Bruno Wassermann, quien le dio asilo al científico en su quinta de Lavallol. Don Albert, como lo llamaban los trabajadores de la quinta, llegó el 5 de abril a la quinta de la mano de Agapito Otero, el único ciudadano que tenía un auto en la estación de Lavallol. Las anécdotas de quienes pudieron conocerlo confirman que solía levantarse temprano e ir con un jarrito a buscar leche recién ordeñada. Uno de los que lo conoció fue el mecánico Pascual Corrado, que introdujo al físico alemán a la gastronomía obrera dándole para probar un pedazo de mortadela. El descanso le vino bien al padre de la teoría de la relatividad. Según su diario íntimo, encontró un maravilloso clima y hermosa quietud. Fue Patovica, amigo de Borges, ferviente hincha de San Lorenzo e hizo carrera como sacerdote y llegó a convertirse en papa. Te contamos la curiosa vida de Jorge Bergoglio. Bautizado un 25 de diciembre, Bergoglio siempre supo que su objetivo en la vida iba a ser el sacerdocio. Pero antes, ¿sabías que el Papa Francisco alguna vez fue técnico químico, limpiador en una fábrica de medias y hasta llegó a ser Patovica en boliches? Imagínate que el Patovica que te sacó del establecimiento bailable por querer pasarte de milonguero ahora es el Papa. Pero antes, Bergoglio tuvo una aventura con Borges en Santa Fe. No es un fanfic. En la década de los 60, Bergoglio daba clases de literatura en Santa Fe y tuvo la idea de invitar al escritor a dar un seminario sobre el Martín Fierro y la literatura gauchesca. Al principio, Borges no estaba interesado, pero al estilo del señor Burns y sus impredecibles cambios, Borges decidió caerle de sorpresa a Bergoglio en Santa Fe y pudieron dar el bendito seminario.
En 1973, Bergoglio ya era la máxima autoridad de los jesuitas en Argentina y en tiempos de la dictadura militar intercedió para la liberación de 2 sacerdotes jesuitas. En 2001, Bergoglio fue ordenado cardenal por el histórico Papa Juan Pablo II. 12 años más tarde, Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco. King Kong fingió su muerte en Mar del Plata. En 1976 se estrenó el primer remake de King Kong y fue un éxito mundial. Para el rodaje se había construido un enorme animatrónico de 17 metros de altura y 7 toneladas. Pero al director no le gustó. Durante años el muñeco juntó polvo en un galpón hasta que a unos argentinos se les ocurrió una idea. Che, Tino, ¿te parece que les alquilemos el mono a los de Hollywood y los llevamos de gira por Argentina? ¡Y dale! Así fue como el 9 de septiembre de 1978 el rey de los monos, King Kong, llegó a Argentina. Pero a Kong le pasó lo mismo que a muchas celebridades que vienen a Argentina. La visita no salió muy bien. Primero se presentó en La Rural. Durante gran parte del show estaba oculto tras bambalinas para generar expectativas. Pero cuando aparecía, estaba más duro que sándwich de cascote. Para colmo decidieron llevarlo a Mar del Plata durante el verano, pero para cuando consiguieron llevarlo, la temporada alta había terminado. La inversión fue un fracaso y a Kong ni se gastaron en llevárselo de vuelta, hasta que un buen día no lo vieron más. Recién en 2017, el historiador Fernando Soto Roland descubrió la verdad. Se lo habían llevado para Brasil. Mono, pero no boludo. El primer film picante de Argentina. Como bien dice la regla 34, todo lo que existe tiene su correspondiente versión para adultos. Y si hablamos de filmar bultos, entre 1907 y 1911 se grabó El Sartorio. Eran 6 ninfas que bailaban desnudas en el río y llamaban la atención de uno que de diablo estaba vestido. Como era más feo que la realidad, lejos huyeron las ninfas despavoridas, salvo una que cayó desmayada y el diablo se la llevó alzada a una parte del bosque en donde la ninfa dio el consentimiento para hacer actos sin respeto. Se cree que se filmó en Buenos Aires o en Rosario con la productora Pathé & Gaumont, y para la época tenía escenas que eran un montón. Dice la leyenda de que se grabó en Argentina porque podían hacerlas pasar por mujeres parisinas pagándoles con migas. Y vos que te quedaste por el morbo, lo aprendiste en un sorbo. El golem oculto de Buenos Aires. La mitología judía señala que un golem es un ser animado fabricado a partir de materia inanimada, como el barro. El caso más famoso es el de Praga, creado por el rabino Yudá Loeu ben Bezabel, con el objetivo de resistir los ataques antisemitas y proteger la sinagoga. Y uno de estos jefes de videojuego vino a la Argentina con un descendiente del rabino, con el objetivo de cuidarlo a él y a su familia. Cuando se asentaron en el barrio de Once, poco a poco comenzaron a aparecer relatos de gente que recibía ayuda, de ladrones que eran espantados y de catástrofes que eran evitadas. Medía más de 3 metros, era fuerte y bondadoso, pero se mantenía en las sombras. Sin embargo, estos relatos se mitigaron cuando falleció su dueño, quien aparentemente dejó a la criatura en un lugar de difícil acceso. Algunos dicen que es el Hospital Durant, otros que es el Pasaje Colombo y su portería. No obstante, su presencia sigue siendo un misterio. Y lo aprendiste en un sorbo. ¿Cómo fue la paridad $1, $1? Luego del fracaso del Plan Bonex, Carlos Menem nombró a Domingo Cavallo como ministro de Economía. Y para enfrentar una hiperinflación voraz, Cavallo decidió que $1 iba a valer $1. Cavallo realizó serias restricciones a la economía. Sí, como si fuera un poder de una serie japonesa. Primero, los pesos que circulaban tenían que estar respaldados por equivalentes reservas en dólares. Para eso, se privatizaron más de 60 empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, los trenes, etcétera, etcétera. Y segundo, estaba prohibido emitir pesos. Así se logró bajar la inflación del 2.300% anual en 1990 al 0% en 1996. Cavallo estaba en su mejor momento, y ahí comenzaron a llegar los problemas. Las fisuras de la paridad $1, $1.
En 1994, Estados Unidos subió la tasa de interés del dólar. Esto provocó un efecto derrame bautizado como tequila, que empezó en México y continuó en el resto del mundo. A la Argentina le salpicó, porque Brasil, su principal socio comercial, tuvo que devaluar su moneda. Esto hizo que Argentina, al no poder devaluar por la convertibilidad, perdiera el interés de los capitales extranjeros, por lo que tuvo que reemplazar su financiación con deuda. Y en el medio de todo esto, Cavallo es reemplazado por Roque Fernández por haber denunciado corrupción en el gobierno de Menem con el empresario Yabrán. Sin el ministro estrella y con muchas fisuras palpables, la convertibilidad veía el principio del fin, pero nadie se animaba a pagar el costo. 2001. Crisis y el fin de la convertibilidad. En 1999 asumió la presidencia Fernando de la Rúa con una promesa: mantener la convertibilidad. Para eso había negociado $40.000 millones con el FMI. A cambio, el fondo pidió congelar el gasto público, ajustar el déficit y una reforma jubilatoria. No obstante, De la Rúa no podía cumplir con lo prometido, y sumado a eso, la gente comenzó a retirar los depósitos como nunca antes en la historia. Esto provocó la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea, reemplazado por Ricardo López Murphy, quien propuso medidas como ajuste a la educación, salud y jubilaciones. 15 días después renuncia y vuelve el creador de la bestia, Domingo Cavallo. Pero él tampoco podía remontar la situación, así que propuso el polémico corralito, es decir, retener los depósitos de la gente. Pero esto, sumado a la creciente pobreza y desempleo, desató la peor crisis desde el retorno de la democracia. Las manifestaciones dejaron un saldo de 38 muertos y la renuncia de la Rúa. Y después de una serie de presidentes que iban y venían, asumió Eduardo Duhalde, quien le puso fin a la convertibilidad. Y esto lo aprendiste en un sorbo. Plan Bonex esto, Plan Bonex lo otro, pero nadie se pregunta ¿qué fue el Plan Bonex? En diciembre de 1989 asumió la presidencia Carlos Menem con 5.000 puntos de inflación, un banco central vacío y un contexto social que se agitaba cada vez más. Al turco se le venía el cielo abajo. Pero para contrarrestar el cataclismo social y económico, puso en marcha el plan ideado por el ex vicepresidente del Banco Central, Antonio Herman González. ¿En qué consistía? En el canje de depósitos en australes a plazo fijo de manera obligatoria por unos títulos de deuda pública, llamados bonos externos, que vencían en 1999. En español, les afanaron la guita por 10 años. El objetivo de Herman era que los ahorristas no pudieran comprar dólares y limitar la circulación de la moneda. Esto alcanzó a un 60% de todo el dinero de la Argentina, perjudicando a una gran parte de la masa trabajadora, lo que sirvió por un tiempo para contener la hiperinflación. Herman duró poco en el cargo. En su lugar, asumió Domingo Cavallo, que puso en marcha el plan convertibilidad. Los Bonex se terminaron de pagar puntualmente en 1999, 2 años antes del corralito. Y esto lo aprendiste en un sorbo. La primera cancelada. Isadora Duncan era la bailarina más reconocida del mundo y llegó a la Argentina en 1916 para celebrar el centenario de la nación. Tenía 3 funciones en el Teatro Coliseo y si bien ella era una innovadora de la danza, el público la encontró chata y acartonada. Por eso, luego de su primera función, fue a un club nocturno en búsqueda de ideas. Allí vio una traducción del himno que la conmovió tanto que se puso a bailar en el bar vestida solo con una bandera argentina. Eso llegó a oídos del público del teatro, que pidió cancelar las funciones por faltarle el respeto a los valores argentinos. También decidió homenajear a Wagner, el compositor alemán. En 1916, Alemania estaba en guerra con Francia y el resto de Europa. El director de Isadora era francés. Hartos del espectáculo, algunos fanáticos comenzaron a hablar en voz alta, a lo que la bailarina replicó: "No entienden nada porque son unos..." Mejor dejarlo ahí. Después de eso, cancelaron el resto de las funciones. Y lo aprendiste en un sorbo. ¿Vamos a rescatar a Napoleón? ¡Y dale! Hipólito Bouchard fue uno de los héroes de la independencia argentina, pero también un fiel soldado de Napoleón Bonaparte. En 1817, Argentina continuaba luchando aguerridamente por su independencia y necesitaba darle un duro golpe al Imperio Español para sacárselo de encima. Así que Bouchard tuvo una idea. Se hizo corsario.
Básicamente, sacó un permiso para ser pirata. Y con licencia en mano, Bullard se propuso ir a distintos puntos de América para destruir el tráfico de mercadería español. Sin embargo, él quería ir por más. Quería ir a las Islas Filipinas, matrices comerciales de España. Un viaje largo que involucraba pasar por Sudáfrica. Eran meses de recorrido. Pero había algo más. A 3 semanas de distancia, sí, semanas, se encontraba la isla de Santa Elena, la isla en la que Napoleón estaba preso. Y acá es cuando la cosa se pone interesante, porque el historiador Emilio Ocampo sostuvo que, luego de que Bullard partiera, se le informó a Napoleón de un plan de escape. El ex emperador francés tenía que esperar al argentino en la costa de la isla, y allí sería transportado en bote hasta el buque rescatista. ¿Y qué pasó? Desafortunadamente, nada. Bullard sí llegó a las Islas Filipinas, pero nunca pasó por la isla de Santa Elena, en la que Napoleón finalmente murió. Y esto lo aprendiste en un sorbo. Hay un vampiro suelto en Argentina. En 1978, luego de que Argentina ganara el Mundial y atrajera las miradas de todo el mundo, se instaló en el país el Circo de los Zares. Entre sus atracciones estaban Mikiu, el hombre bala, Vera, la mona tití y muchos otros animales. Pero también estaba Belek, un enano oriundo de Rumania, de pelo rojo y ojos claros que no producía risas, sino miedo entre los espectadores. A pesar de eso, al circo le fue bien y sus artistas se instalaron en el Bajo Flores. Sin embargo, a los pocos días comenzaron a aparecer los cadáveres de los animales del circo, todos muertos con marcas de dientes en el cuello. Asustado, el dueño le pidió al hombre bala que custodiara a sus animales, y patrullando de noche, el artista vio cómo Belek atacaba a Vera mordiendo su cuello. Unos días después, los animales del barrio caían muertos uno por uno. Ratas, gatos, perros y gallinas, todos muertos y sin sangre. Los vecinos lo sabían. Belek estaba suelto. Hartos de la amenaza vampírica, una muchedumbre persiguió al rumano y lo ató a la red de un arco de fútbol. Finalmente, Belek logró escaparse valiéndose de una navaja y nunca más se lo volvió a ver. Algunos dicen que todavía vaga por la noche de Flores. Otros dicen que Belek vive debilitado en la tumba del cementerio barrial. O quizás simplemente lo discriminaron por enano y rumano. Y esto lo aprendiste en un sorbo. Argentina envió un mono al espacio. Bueno, un monito. En los 60, Argentina desarrolló el proyecto Bio, que consistía en enviar seres vivos al espacio y traerlos sanos y salvos. Tras una buena experiencia en 1967 con el ratón Belisario, los científicos rioplatenses prepararon el terreno para Juancito, un monito caí oriundo de Misiones, con edad de 18 meses y un peso de 1,5 kilos. Chiquito como era, entró en el cohete Canopus 2 y en diciembre de 1969 salió eyectado del Centro de Experimentación de La Rioja. Juancito salió de la atmósfera, se remontó en la estratosfera y alcanzó en 15 minutos los 82 kilómetros de altura. En todo ese tiempo Juancito estuvo consciente pero sedado. Efectivamente, flor de viaje. El aterrizaje fue realizado en la Salina La Antigua, a 60 kilómetros de donde despegó, y Juancito llegó sano y salvo. Juancito el monito vivió 2 años más en Córdoba y ahora sus restos descansan junto a los de Belisario, en el Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial. ¿Por qué son 30.000 desaparecidos? El informe Nunca Más de la CONADEP, realizado en 1984 con la dictadura argentina recién terminada, indicó que hubo 8.961 desaparecidos. Sin embargo, se trataba de una cifra abierta, a la que se llegó con solo 6 meses de trabajo basándose en denuncias que algunas familias se animaron a realizar. Ernesto Sábato, en el prólogo del Nunca Más, ya dejaba abierta la posibilidad de que los desaparecidos fueran muchos más. En 1977, el periodista Rodolfo Walsh denunció que 15.000 personas desaparecieron bajo el régimen militar. Por otro lado, un informe de 1978 realizado por el agente chileno Arancibia Clavel especificó que la cantidad de muertos en esa fecha oscilaba a los 22.000 desaparecidos. Una de las razones por las cuales la cifra de los 30.000 desaparecidos surge es porque los centros clandestinos encontrados en la década de los 2000 eran 500, por lo que si 60 personas fueron detenidas en cada uno, ya se llegaba al número denunciado.
Sin embargo, la cúpula militar decidió esconder y destruir los datos de los detenidos, por lo que la bandera de los 30.000 desaparecidos también se levanta para denunciar la clandestinidad en la que se cometieron los crímenes de la dictadura.